Dios bendiga sus vidas. Esta mañana estamos iniciando esta hermosa serie que hemos puesto por título Descubriendo su propósito y su llamado en Dios. Amén. Si hay algo que a través de los años he deseado que cada momento nosotros entendamos mucho más esta verdad. Entendamos el propósito y entendamos el llamado de Dios en nuestra vida. Hoy los campos están amarillos, pero obreros son los que faltan. Aleluya. Nos faltan obreros, nos falta gente comprometida en la iglesia. Si hay algo porque la iglesia hoy en día no avanza, es porque hay muy poca gente que ha entendido el llamado de Dios, el propósito de su razón y su existencia en esta tierra. Por ello, para mí, como siervo de Dios y ministro, tengo un gran peso en anunciaros, no solo a ustedes, sino a todos los que están ahí de una u otra forma, orando, clamando, leyendo la palabra, tratando de comprender y entender lo que Dios es en su vida y lo que Él quiere hacer en medio de ellos. Amén. Amén. Así que vamos a entrar con esta porción de la Escritura en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y quiero iniciar leyendo esta porción de las Escrituras para poder hablarte de lo que en verdad Dios está esperando de ti. Aleluya. Así que vamos a la palabra del Señor y dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Vamos a orar porque considero que esta palabra no es cualquier palabra, es la palabra del Señor y tiene que llegar a lo profundo de nuestra ser. Amén. Ahí donde está, Padre, yo te alabo, yo te doy gloria y yo te doy gracias por darme el honor, el privilegio de poder estar una vez más aquí delante de tus hijos, hablándole, Señor, de aquellas cosas de las cuales tú nos has llamado, tú nos has anunciado que podamos cada momento, Señor, abrir, Señor, ese camino para que esta generación que viene detrás de nosotros pueda alcanzarlo, pueda saber las cosas que tiene que hacer, Señor. Por ello, Padre, en el amor de Cristo te pido, sea tú hablando al corazón de ellos, sea tú hablando a sus vidas, sea tú, Señor, estableciendo tu propósito así en el cielo como en la tierra. Y toda voz que no viene de ti, en el nombre de Cristo, se ha echado fuera, se ha quitado toda carga, se ha quitado toda pesadez, toda opresión, toda turbación. En el nombre precioso de Jesús, tomamos toda autoridad y ordenamos ángeles, Señor, que vayan ministrando en esta hora a través de tu palabra, trayendo rompimiento, Señor, en su mente y en su corazón, para que tu palabra sea oída, Señor, aleluya, como tú sabes hablarnos. Háblanos también en esta hermosa hora. Y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Si hay algo que la palabra nos comienza a hablar en esta porción que hemos leído, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. La razón, repito, la razón por la que muchas veces hombres y mujeres de buen corazón no han logrado alcanzar lo que Dios ha llamado, es porque desconocen la verdad, desconocen la fuente, desconocen los fundamentos que llevan a que tú logres alcanzar ese propósito, ese llamado en Dios para ejercer el plan perfecto de Dios. El peor fracaso de un hombre es ser un gran empresario cuando en verdad fue llamado para ser un ministro de Dios. ¿Sabes? Podemos darnos cuenta fácilmente que podemos hacer tantas cosas, pero cuando tienes un llamado, lo que tú haces, cuando un llamado es un deleite en lo que tú haces. Eso marca la diferencia entre lo que es ser un llamado y ser un exitoso, pero fracasado ante los ojos de Dios. Si hay algo que la Biblia nos enseña, es que muchos hombres y mujeres se han preguntado en su corazón, ¿por qué vine a esta tierra? Otros se han dicho, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Y no solo eso, sino se han preguntado cuál es el destino de mi existencia en esta tierra. ¿Cuál es mi potencial? ¿Y cuál es mi pasión? ¿Sabes? Estas preguntas que muchos hombres y mujeres han hecho alrededor del mundo han sido preguntas que verdaderamente son necesarias ser respondidas.
¿Por qué? Porque si tú primero no entiendes cuál es el propósito de Dios en tu vida, nunca entenderás tu llamado que Dios te ha dado. Porque empieza en el propósito. ¿Y cómo nosotros llegamos a entender el propósito? Cuando tú entiendes tu identidad. Cuando tú tienes tu identidad, cuando tú descubres tu paternidad. Cuando descubres tu paternidad, cuando tú naces de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú te arrepientes de tu pecado. Amén. Es triste y lamentable poder darnos cuenta que hay mucha gente que está en la iglesia, muchos hombres y mujeres que van a la iglesia y que no son salvos. No tienen el sello del Espíritu Santo. No se han arrepentido de sus pecados porque todavía siguen practicándolo, todavía siguen mintiendo, todavía siguen robando, todavía siguen contendiendo, todavía siguen haciendo cosas que en verdad, como dice la palabra, y que los hijos de Dios no practican el pecado. Porque el que practica el pecado ese es del diablo. ¿Sabes? Es tan duro decir esto, pero tan real a la vez, de tal forma que podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy, qué es lo que está sucediendo en los hombres y las mujeres que están deseosos de querer ser algo diferente entre los demás. ¿Y por qué? Porque no conocen la verdad, no conocen quiénes son ellos, no conocen quién es su padre, no conocen ni siquiera, tienen identidad de hijos, ni siquiera pueden lograr entender la razón de su existencia, el motivo de su vivir en este mundo, ni qué es lo que tienen que hacer, ni cuál es el destino final de su vida, ni cuál tampoco es la esperanza de la vida eterna. Ellos están perdidos, un día son salvos, otro día están perdidos, un día le juegan a Dios, otro le juegan al diablo, al mundo. Y esto pasa, ¿sabes por qué? Porque la iglesia no está siendo preparada, la iglesia no está siendo educada para ser una iglesia poderosa en Cristo. La iglesia no está tomando los fundamentos de la cruz de Cristo, porque hoy existe evangelio sin cruz. No hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, no hay. Hoy hay un evangelio barato, hay un evangelio sin sangre. Eso hace que la iglesia sea débil, eso hace que la iglesia tienen programas en sus iglesias, tienen todo, pero no hay arrepentimiento, porque el que canta está endemoniado, y el que sirve está en pecado, y el que está atrás cantando está en adulterio, está en fornicación. Hoy hay un evangelio barato. El problema empieza cuando encontramos a hombres que tratan, entre comillas, de servirle a Dios, pero no entienden la razón por la cual Dios los llamó. No entienden su propósito, no entienden ni el llamado, no entienden, ¿sabes por qué? Porque no tienen identidad. No saben quién fue que los llamó, no saben quién fue que los escogió. Pero la palabra del Señor nos dice, a través de la Escritura, en el primer libro, en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuiste llamado aún antes de la fundación del mundo. Si tú no logras entender la razón por la que estás aquí, y tú no logras comprender por qué Jesús murió en la cruz, entonces estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. Estás perdido, estás ocupando un lugar que le pertenece a un salvo. Dios no quiere que tú seas alguien que caliente una banca. Dios quiere ser que tú seas un instrumento en su mano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dios te escogió con un propósito. Dile que está al lado tuyo. Dios te escogió con un propósito. Porque eso es lo que me dice la palabra. En 2 de Timoteo dice la Escritura 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo según el propósito suyo y de la gracia. Dime tú, ¿crees que Dios solo te quiso dar vida eterna? No, Dios no solo te salvó para que tengas una vida eterna, Él también pensó para que tú tengas parte en tu tiempo, para que tú seas un instrumento en la mano de Dios. Por eso Dios te estableció, ¿qué? Te estableció un propósito y con ello tu llamado. Dios estableció un llamado en tu vida. Él te escogió, ¿para qué? Para que tú seas
seas una extensión de los brazos de Cristo al perdido. Seas una extensión del amor de Cristo al que está quebrantado. Tú seas una expresión de los pies de Cristo para llevar la esperanza y salvación al perdido. Tú has sido escogido para ser la extensión del reino de Dios en esta tierra. Tú tienes una misión en este mundo. Amén. Amén. Tú tienes un motivo, una razón, una causa por la cual tú tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que consagrarte, tienes que rendirte a Cristo. Pero si tú no entiendes tu propósito, nada de lo que hagas tiene sentido. Porque si el mundo te dice que para que ocupes un lugar de autoridad, de cargo laboral, te pide que te hayas preparado, tu Dios no te lo pedirá. Tu Dios no te pedirá que seas mejor. A veces malentendemos los propósitos de Dios, malentendemos el llamado de Dios y decimos, oh, como es para Dios, le voy a dar lo que me sobra, lo que me queda. Hipócrita. Dijo la palabra y dice la palabra, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Fue este un mandamiento que Dios te dio a ti, me dio a mí. Si queremos servirle a Dios, tenemos que entender que quien te llamó es santo. Y le dice a todos los que sirven, sé santo porque yo soy santo. Aleluya. Oh, tú tienes que reconocer eso. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa, aunque el mundo te desprecie, aunque el mundo te deseche. Tú no eres cualquier cosa, porque el que te salvó es santo y te dice ser santo. Porque hijo mío eres tú, yo te he adoptado, aleluya, para que seas hijo mío. Vive como un hijo de Dios, vive, habla como un hijo de Dios. Haz las cosas que hace un hijo de Dios. No te comportes como un mundano. Porque Dios no te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable para que seas tinieblas. Te llamó para que seas luz de este mundo y sal a esta tierra. Qué equivocado estamos cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Cuando no entendemos el propósito de Dios. Pero ¿cómo entender el propósito de Dios? Pero ni siquiera tienen identidad de hijos. Porque la iglesia está esquizofrénica. Todo lo hacen por programa, todo lo hacen por parámetros, pero no hacen lo que Dios quiere. Porque los que son hijos de Dios hacen la voluntad de su Padre, dijo Jesús. Y yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa. Dios te llamó para ser una persona que trascienda. Por eso dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Amén. El justo, el aceptado, el aprobado por Dios, el que cada día busca su presencia, el que cada día determina amar a Dios sobre todas las cosas, el que cada día determina obedecer a la palabra, perdonar al que lo hiere, lo ofende y lo maldice. Pero hoy, ¿qué pasa con la iglesia? Cada vez que miro hacia mis costados, a muchos lugares donde he podido ir, he encontrado cristianismo sin sangre, cristianismo sin cruz, sin padecimiento, sin precio a pagar por amor a Cristo. Por eso la iglesia no crece. Por eso la iglesia no desarrolla. Porque se ha vuelto en un club social. Se ha vuelto en una discoteca cristiana. Se ha vuelto en un shopping. Pero no es la iglesia que Jesús viene a llevar. Porque solo Jesús viene a llevar a aquellos que lo aman. Aquellos que están determinados a esconderse en su secreto. Y a buscar consejo y dirección por su palabra. Porque Él viene a buscar una iglesia sin arrugas, sin mancha. Él vino por una iglesia valiente, esforzada, porque se aseguró que aquellos que van a ser salvos tengan el Espíritu de Dios, como dice Timoteo 1:9, porque dice la palabra que Él dio espíritu, no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios no te dio su espíritu cualquiera, se dio el poder, la autoridad y dominio propio para que tú seas vencedor, iglesia. Levántate, no tengas miedo. Cristo venció al diablo, Cristo venció el mundo y tú has vencido en Cristo. Amén, gloria a Dios. Por eso es importante que definas en tu corazón tu identidad. Porque cuando tú entiendas quién eres tú vas a entender quién es tu Padre. Y cuando tú entiendas quién es tu Padre, vas a entender el propósito de tu existencia. Porque Jesús le dijo a aquellos que lo amaban, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echaré afuera demonios, conferirán cosas mortíferas y no serán daño. Pondrá sus manos enfermos, serán sanos y levantarán muertos.
Déjame decirte que si las señales no están fluyendo en tu vida, tienes un problema. Porque has minimizado el poder de Dios y su amor por el perdido. Si no has entendido la razón por la que tengas que orar y buscar y consagrarte, entonces no has entendido la razón por que Jesús murió por ti. Si no has comprendido por qué tienes que santificarte cada día y pasar horas y horas buscando la palabra, el consejo de lo alto, entonces no has entendido por qué estás existiendo en esta tierra. Grandes hombres y mujeres se han preguntado esta verdad. ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Pues déjame decirte que estoy aquí para decirte que tú no eres cualquier cosa. Hay un Cristo que derramó hasta la última gota de su sangre por ti. Él llevó el dolor, el sufrimiento, la cruz en su hombro por ti. Y no te compró ni con oro ni con plata, te compró con la sangre preciosa del Cordero. Y eso te debe hacer sentir orgulloso porque tú no eres cualquiera. Tú eres una hija de Dios. Un hijo de Dios. Y el infierno tiene que temblar cuando tú oras. Y el infierno tiene que temblar cuando tú lees la palabra y hablas la palabra. Porque Jesús lo dijo. Que cada vez que tu boca se abra, Él hablará a través de ti. ¿Qué está pasando hoy con la iglesia? Cuánto falta de conocimiento, de entendimiento en asuntos de conocer la palabra de Dios. Por eso que no entienden lo que Dios quiere hacer con su vida. Pero ¿qué es el llamado de Dios? Pregunto. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos? Hemos podido ver que Dios es un Dios bueno, que Dios nos ha llamado y nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice la palabra, según el puro afecto de su voluntad. Esto me da la razón para decirte hoy que no importa todo lo que has pasado, no importa cómo tú has llegado a este mundo, lo importante es que ya llegaste, ya encontraste el camino, ya encontraste la vida, ya encontraste ahora la verdad. Vive por ella, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la hallará. Tienes que definir esta verdad en tu corazón hoy. Si quieres vivir en la eternidad, tienes que entregar tu vida a Cristo, aquel que un día dio su vida por ti. Pero si no quieres a Cristo, entonces no quieres la vida eterna. Te engañas a ti mismo. Y dice la palabra que Dios no puede ser burlado, porque cada uno recibirá conforme a sus obras. Déjame decirte algo, amado hermano. Hay una urgencia grande en el cielo. Hay una urgencia tan grande, porque Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él hizo algo que no podía ningún hombre hacerlo, pero vino el Hijo de Dios y lo hizo. Te sacó a ti y a mí de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable y nos hizo una nación santa. Tú eres santo, iglesia. Tú eres una ciudad de luz. Tiene que brillar la palabra de Dios en ti. Tiene que ver la pasión de Dios en ti. Tiene que ver en ti el deseo ardiente de permanecer cada día en sus secretos más que lo que puedas permanecer en el mundo. Y cada momento puedas entender y comprender lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque el propio libro de Romanos capítulo 9 dice la escritura, del 23 al 26 dice la palabra así: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, como también en Oseas se dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada y a la no amada, amada, en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué honor tan grande de parte de Dios, que Dios haya puesto sus ojos en ti. Qué honor tan grande de que Jesús
te haya escogido aún antes de la fundación del mundo, te haya adoptado para ser hijo de Dios. Pero voy al punto donde quiero decirte hoy, en esta hora y en esta mañana, que Dios te ha llamado con un llamamiento santo. ¿Qué es el llamamiento, iglesia? Una de las cosas que definen esta palabra es en el término griego kaleo, que se usa para convocar, invitar. En otras palabras, el significado de esto quiere decirnos propósito, potencial, pasión, voluntad de Dios, destino, don, talento. ¿Sabe qué dice la Escritura cuando miramos esta porción de la palabra? Dice en Gálatas capítulo 1, verso 15, dice: pero cuando os agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gloria. Hablando aquí el apóstol Pablo y haciéndonos comprender que tú tienes un llamado aún antes de la fundación del mundo. No lo sabías, no lo entendías, no lo conocías. Pues déjame decirte que Dios te llamó para que seas un instrumento en sus manos. Podemos decir que este llamado de Dios es una invitación que Él nos hace para que vivamos según su voluntad durante nuestra permanencia en esta tierra. Esta es una invitación para que cumplamos con nuestro destino mediante el desarrollo potencial que hay en nosotros. Pero si no descubres lo que Dios ha hecho en ti, si no descubres lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, entonces ¿cómo cumplirás el propósito de Dios? ¿Cómo si no te santificas? ¿Cómo si no buscas en oración? ¿Cómo si no ayunas? ¿Cómo si no lees la palabra? ¿Cómo descubrirás tu potencial? Porque la iglesia está como está, porque han dejado la santidad, han dejado la palabra, han dejado la justicia de Dios, han dejado la integridad. Porque no hay un ejército que mate más a sus soldados que la iglesia. Porque ellos pueden matar con su boca aquellos que de repente tienen buen corazón y quieren empezar, pero con su boca son los primeros que matan a sus soldados. Por eso te vengo a decir en esta hora, iglesia, Dios te ha llamado, te ha predestinado aún antes de la fundación del mundo. Tú tienes un propósito original en esta tierra. Fuiste creado para la gloria y honra de su nombre. Aleluya. Tienes que reconocerlo. Tienes que entenderlo. Dice Efesios 4:1. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis conforme, dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿A qué fuiste llamado, iglesia? A ser santo. ¿A qué fuiste llamado? A servirle a Dios. ¿A qué fuiste llamado? A ser un vaso en las manos de Dios. ¿Por qué te comportas como impío? ¿Por qué has olvidado tus fundamentos? Cuando la propia palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué la iglesia está sin poder? Porque pueden permanecer horas y horas en la televisión y no pueden permanecer horas y horas en la palabra. ¿Por qué la iglesia está sin poder? Porque pueden permanecer horas y horas en la calle y no pueden permanecer horas y días metidos en ayuno en su secreto. Pero quiere que Dios les hable. Quiero que Dios les responda. Y ni siquiera pueden estar un día, 15 días, 21 días, 40 días metidos en su secreto. Han hecho hombres mentirosos a Dios por su conducta. Pero Dios no es mentiroso. Ante todo, dice la palabra de Juan: vosotros sois mentirosos, mas Dios es verdad. Recuérdalo. Dios te escogió para hacer algo grande. Díselo el que está al lado tuyo, díselo. Dios te escogió para hacer algo grande. De repente muchos, como en la antigüedad, decían: no quiero ser pastor porque los pastores se mueren de hambre. Déjame decirte que la herencia nuestra no está en la tierra. Nuestra herencia está allá arriba en los cielos. Amén. Pablo sabía decir esta verdad, porque a los padecimientos que le faltó a Cristo los llevo yo en mi carne. ¿Sabes por qué? Porque el que ha sido llamado por Dios sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde tiene que ser y sabe cuál es el propósito y la razón por la que él hace las cosas. No lo hace como esperando algo de los hombres, lo hace algo esperando porque sabe que allá arriba hay un Dios que nos recibirá en su presencia. ¿Y sabes por qué? Porque lo que hacemos lo hacemos para el Señor, aleluya, y no para los hombres. Aunque muchos traten de creer que servir a Dios se define en la magnitud de los miembros que tiene. No, se define en la calidad de tu amor por el cual tú le sirves a Él, de la forma como tú te relacionas con Él y cuánto lo anhelas en tu corazón.
cuando nadie te ve, cuando nadie te oye. Cuánto anhelas el deseo de estar con Él, cuánto anhelas escuchar su voz, cuánto anhelas leer su voluntad, saber y conocerlo. Eso no se define porque tengas una iglesia grande, eso no se define porque tengas un ministerio grande. Se define por cuánta pasión tú tienes por Él, cuando tu corazón está rendido a buscarlo. Y aunque muchos han dicho de repente, yo no quiero ser pastor, déjame decirte, no hay un honor más grande, porque hay algo importante que quiero que entiendas. Porque la palabra vocación también significa carrera, profesión. Así como hay en el mundo muchos hombres como médicos, como abogados que tienen una vocación, una carrera. Déjame decirte que este oficio no lo puede recibir cualquier hombre. Este oficio lo va a recibir todos aquellos que han sido llamados por el Cordero. Este oficio lo van a recibir y no es un asunto de hombres. Esto no se hereda. Eso no se entrega por herencia, eso no se entrega por familia ni por voluntad de hombre. Esto es un llamado que viene del cielo. Dice la palabra en hebreo que nadie tomará esta honra, que solo aquellos que han sido llamados. No importa lo que tú digas, lo que importa es lo que mi Dios diga de uno. Por eso cada momento tú tienes que entender que Dios estableció llamados muy importantes en esta tierra. Uno llamó apóstoles, otros profetas, maestros, evangelistas y pastores. Estas son profesiones que esto no lo entrega a los hombres, esto lo entrega a Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser llamado y ser enviado, porque tienes que ser primero equipado. Algo que todavía la gente no ha entendido y cuánto daño ha hecho a la iglesia, tratando de querer hacer las cosas a su voluntad. Por eso que fracasan, muchos han logrado creer que porque fracasaron en el mundo ellos pueden entrar a la iglesia y lograr ser pastores. No. Esto no lo consigue ni por los estudios. Esto no lo consigue ni por los años de evangelio que tú tengas. Eso lo vas a conseguir por la pasión que tengas por Cristo. Por el amor y la santidad que hay en tu vida. Por cuanto tú ames a Él más que tu propia vida. Si tú no has aprendido a entender a amar a Dios más que a ti mismo, entonces no has entendido tu llamado, no has entendido tu propósito en esta tierra. Porque si estás haciendo algo y no tienes paz y no tienes deleite en lo que haces, entonces estás haciendo algo equivocado. Porque el que tiene llamado es alguien que ama lo que hace y se deleite en lo que hace y sabe cómo hacerlo como para un Dios vivo. Pero si tú no conoces quién es Dios, nunca entenderás quién eres tú. Y si tú no sabes quién eres tú, nunca entenderás tu propósito. Y si no sabes tu propósito, menos entenderás tu llamado. Por eso aquellos hombres que están allí tratando de querer llevar una membresía, ellos dicen para el Señor, bueno, voy a leer lo que dice la Escritura. No estudian, no escudriñan. Ellos no están en santidad, porque ellos creen que están sirviendo a un Dios chiquito. No, mi Dios es grande, creador del cielo y la tierra. Mi Dios es poderoso y todas las cosas están sujetas bajo la planta de sus pies. Por eso que esta gente hace tropezar a mucha gente. Estos hombres y mujeres incircuncisos que no son ni salvos siquiera porque no tienen temor de hablar de sus hijos. No tienen ni temor de murmurar de su iglesia. Porque Dios nunca maldice su cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por esto que no han nacido ni se han arrepentido, tienen la lengua tan larga que ni siquiera tienen temor a Dios de hablar del cuerpo de Cristo. Yo puedo decirles que yo creo que aquí no habrá nadie que se maldiga a sí mismo. Pero hay gente que sí lo hace, porque es ignorante. No lee la palabra, no escudriña la palabra. Y eso es lo que ha hecho tanto daño a tanta gente de buen corazón. Eso es lo que ha hecho tanto daño a tanta gente que quiere conocer a Dios. Porque presentan un evangelio barato, un evangelio sin poder, un evangelio sin autoridad. Y creen que así van a lograr estar con Dios. Ciegos, guiadores de ciegos son y ambos caerán, dice la palabra en el hoyo. Si hay algo que tú tienes que entender hoy, que tu Dios es grande. Y Él te está llamando a que tú puedas comprender en esta mañana lo que Él quiere hacer contigo. Déjame decirte que es un honor grande ser escogido por Dios. Es un honor grande servirle a Dios con todo tu corazón. Porque ha hecho cosas grandes por ti y Él espera que tú seas quien responda a su amor, porque por amor Él dio su vida por ti. Y solo los que lo aman van a poder entregar su vida a Él. Pero si no tienes una razón por la que tengas que orar, ayunar, leer la palabra, no has entendido qué es lo que Dios hizo por ti.
Porque puedes conformarte con ir a la iglesia a cantar, a alabar y después ir a tu casa y no leer la palabra hasta el siguiente domingo. Déjame decirte que eres un desventurado, miserable, ciego, porque tienes nombre de que vives pero estás muerto. Así dice la palabra del libro de Apocalipsis. Le dice a este tipo de hombres que no han entendido la razón por la cual Dios nos llamó iglesia. ¿Por qué nos escogió y lo puso en esta tierra como una esperanza viva para el perdido, para el necesitado, para aquellos que un día de repente querían amar a Dios? Esa fue la razón por que Jesús puso su iglesia en esta tierra, para que tú seas la extensión del amor de Dios para ellos. Pero si no has entendido por qué estás aquí y cómo es que tienes que ejercerla, si no descubres lo que Dios ha hecho en la cruz y que logró por ti, no podrás tener un llamado eficaz. Dios te dotó, te equipó con dones y talentos. Él se aseguró que tu llamado sea exitoso. Él se aseguró que todo poder y autoridad sea impartido en tu vida para que tú ejerzas una representación como un embajador de Cristo en la tierra con poder y autoridad. Pero muchos te han dicho que solamente basta cantar. Muchos te han dicho que solo basta leer la Biblia. Pero no hay poder en la palabra si no hay ayuno. No hay poder en la palabra si no hay oración. No hay poder en la palabra si no hay santidad. ¿Quién te engañó para hacerte creer que el evangelio no necesita sacrificio? Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que lo pierda por causa de mi Cristo la hallará. La palabra de Dios te llama y te demandará siempre que tú seas una persona que pueda rendirse a su corazón con todo su ser, porque es lo que Dios nos pide. A todos aquellos que toman el arado, dice la Escritura, deje padre, madre, hermanos, tierra, animales, y aún niegues a sí mismo y venga y cargue su cruz. Si tú no tienes dolor por el perdido, si tú no tienes anhelo de orar, si tú no tienes anhelo de leer la palabra, entonces tu cruz no lo estás llevando. Si tú no tienes un remordimiento por el necesitado, entonces no eres salvo. Porque ya lo que marca a los hijos de Dios es el amor que hay en sus corazones. Y Jesús nos dijo que en esto conocerá que son mis discípulos, que se amen los unos a otros. Si tú no has entendido que tienes un llamado de ir y visitar a tus hermanos, hablar a tus hermanos, y piensas que solo el evangelio es tú y tus problemas, estás equivocado. Y no has comprendido quién es Cristo ni qué es lo que hizo por ti. No has entendido la razón por la que Él murió en la cruz. Y no has comprendido qué es lo que logró en la cruz. Por eso la palabra de Dios dice que eres heredero de Dios, pero también eres coheredero conjuntamente con Cristo Jesús. ¿Sabes? Cada momento cuando miro yo estas cosas puedo darme cuenta. ¿Por qué la iglesia está débil? Porque dejaron amar al Señor. Porque la evidencia de que alguien ama a Dios son los dones, los frutos en su espíritu, revelados y manifestados dentro de ti. Porque el que ama a Dios está vivo el espíritu en él. Y los dones están fluyendo. Y los frutos están fluyendo. Porque eso es el amor de Dios, dice Corintios. Lo que hace que todas las cosas sean posibles. Pero si solo estás pensando que tu vida y tus problemas son los más importantes antes que el propósito de Dios, porque Él nos dijo claramente: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero si es tu familia, tus hijos, tu marido, tu casa, más que Dios, de tal forma que ni siquiera honras a Dios con tu vida, no has entendido por qué Jesús murió por ti. No has entendido por qué derramó su sangre por ti. Si no has comprendido que eres un hombre y una mujer llamado a santidad, pero sigue mintiendo, sigue robando, sigue engañando, no has comprendido quién es aquel que dio su vida por ti. Por ello, déjame decirte algo importante. Que el verdadero éxito que haya en tu vida, existe en tu vida, consiste en que, punto número 1, conocer el propósito, el llamado de Dios para tu vida. Tú tienes que entender qué es el llamado de Dios. ¿Cómo es el llamado de Dios, el propósito de tu existencia? El propósito es que Dios te llamó con santidad.
te predestinó para que seas santo. Y te llamó por su santidad que le sirvas. Él te escogió para hacer la extensión de su amor en esta tierra. Él quiere que tú desarrolles ese llamado al máximo. No quiere un evangelio barato. No quiere un evangelio a medias. Porque su palabra dice: más vale que te encuentres caliente, caliente, o frío, bien frío, porque si eres tibio, te vomito. Si no has llegado todavía a comprender por qué tengas que orar, tengas que ayunar, tengas que leer la palabra, tengas que buscar a Dios, tienes que santificarte, entonces no has entendido tu llamado. Si todavía tienes un fastidio por predicar la palabra, por hablarle a la gente, entonces no tienes un llamado. Si no tienes una pasión y no duele tu corazón por amor al perdido, entonces no tienes un llamado. Eres simplemente alguien que ha sido encargado. Ni siquiera salvo eres. Porque el salvo siente amor por Dios. Por eso no te asombres que todas las revelaciones de Dios que muestran de la iglesia, de 500 personas, 50 se salvan. ¿Y sabes por qué? Porque hoy en estos días la gente no entiende estas verdades. La gente no está comprendiendo por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Si usted es feliz en lo que hace, esto significa que lo que está haciendo no es su llamado. Si tú estás hablándole si estás enseñando a mucha gente y no tienes pasión para buscar su palabra, estás equivocado en lo que haces. Si tú estás dirigiendo un grupo y no tienes deleite, no tienes pasión por lo que haces, estás equivocado en lo que haces. Mejor coge tus cosas, vete a trabajar al mundo, porque ni salvo eres. Porque los que somos llamados, los que somos nacidos de Dios, sabemos lo que hacemos, sabemos lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que hacer y cuál es el resultado de lo que hacemos y cuál es la recompensa de todo lo que Dios va a dar a aquellos que aman su nombre. Si tú no estás comprendiendo por qué Dios hizo tantas cosas en tu vida, entonces entonces has anulado toda la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay excusa. Su palabra lo dice. Él no te dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Y sabes qué dijo de ti? Dijo que irías de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito somos llamados. Aunque el hombre te desprecie, aunque la sociedad te desprecie, pero hay un Dios que te dice: bienvenido, amado siervo fiel. Porque tú no le sirves a los hombres, tú le sirves a Cristo. Porque un día vas a dar cuenta delante de Dios por cada vida que están delante de ti. Si tú has pensado que solamente consiste en predicar la palabra un domingo y eso termina, estás equivocado. No has entendido lo que Dios quiere hacer. Si no tienes una pasión por lo que haces, entonces no has comprendido tu llamado. No has comprendido tu llamado, iglesia. Si ni siquiera te atreves a cantar en la ducha, ¿cómo cantarás en un estrado para Cristo? Si ni siquiera te atreves a predicarle a tus hijos, a tus hermanos de Cristo, ¿cómo Dios te pondrá en una plataforma para que prediques a otros? ¿Cómo? Tienes que entender que el llamado de Dios se basa en lo que usted ama, ya que esto es un inicio, es una llave que le permite saber hacia dónde usted está dirigiendo su don. Si nosotros no tenemos esa señal en nuestra vida, que viene primeramente con madurez, aceptando no solamente en el hecho de orar por mis problemas, sino comienzas a orar por los problemas de otros, entonces es el inicio del llamado que Dios está haciendo en tu vida. Es el inicio del propósito, de la razón por la cual Dios quiere que tú le sirvas, quiere que tú lo ames, quiere que tú cada momento manifiestes su gloria de Él en esta tierra. Por eso hay algo importante, cada momento reconocer que su palabra lo dice,
Lo dice para que tú y yo entendamos bien. Pero ¿qué? Si no entendemos el llamado, ¿cómo entenderemos su propósito? Y el que está al lado tuyo, todo empieza en ti, dije. Sí. Porque si no eres vencedor contigo mismo, ¿cómo vencerás al diablo? Eso tienes que entenderlo. Si tú no tienes todavía el poder y la autoridad para vencer tus propias tentaciones y deseos, ¿cómo vencerás al diablo? Por eso entender el propósito de Dios es entender que yo no soy cualquier cosa. Dice la palabra que no presentes tu cuerpo como instrumento de iniquidad para el diablo, sino presenta tu cuerpo como instrumento de justicia para Dios. Si tú no entiendes la razón por la que tienes que ayunar y santificarte, entonces ¿cómo entenderás tu llamado? Tú tienes que entender que no eres cualquier cosa, repito, tú eres algo especial para Dios. Dice la palabra, eres la niña de sus ojos. Y tú tienes que presentarte delante de Él conforme a ese llamado que Dios te ha dado. Santo, 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 dijo el Señor. Y su pueblo, el que le sigue, el que le ama, es santo. Un pueblo de reyes y sacerdotes que entienden su poder y entienden su autoridad, que saben ministrar en la tierra y saben ministrar el cielo desde la tierra. ¿Por qué? Porque ellos son adoradores en espíritu y en verdad. Si tú no entiendes que si tú fuiste llamado para servirle a Dios hacia arriba, hacia el frente, entonces nunca comprenderás quién eres. El propósito de Dios te lleva a comprender y a entender por qué estás aquí. ¿Por qué eres hijo de Dios, hija de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Quién eres tú? ¿Y qué es todo lo que Él te ha dado? ¿Y qué es todo lo que Él ha hecho por ti? El propósito de Dios es comprender que no somos cualquier cosa. Somos los hijos de Dios. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la armadura de Dios. Somos escogidos, predestinados antes de la fundación del mundo. Estamos sentados conjuntamente con Cristo Jesús allí en los lugares celestiales. Fuimos sellados con las arras del Espíritu. Fuimos adoptados, escogidos, llamados para ser, ¿qué? Hijos de Dios. Se nos fue dado la revelación de la grandeza de su amor. Tenemos todo. Eso empieza cuando tú entiendes tu propósito, cuando tú entiendas por qué estás aquí, por qué eres mujer, por qué eres hombre, por qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando tú entiendas eso, tu llamado va a ser claro, tu llamado va a ser fuerte, tu llamado va a ser poderoso, iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 138. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando tú entiendes el propósito de Dios y estás caminando hacia tu llamado, tú puedes tropezar, pero Dios te levantará. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Cuando tú conoces tu propósito, te pueden marginar, te pueden despreciar todos los hombres, pero sabes, tienes una confianza y una convicción en tu corazón de que Dios es el que te escogió y Él es el que te respalda y Él es el que te cuida, y no tendrás miedo ni brujos ni hechiceros ni nadie que se levante contra ti, porque Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra sus hijos. Esto es lo que la palabra del Señor nos quiere dar a entender. Por eso tú puedes mirar que personas que han tenido un accidente pero han salido ilesos y no saben cómo. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios todavía no acabó en ellos. Y Dios guarda a sus hijos que tienen propósito. Por eso la Biblia dice, vosotros tuviste pensamiento de mal contra mí, pero Dios ha convertido tus maldiciones en bendiciones en mi vida. Cuando tú tienes un propósito de Dios, se puede levantar tu familia, se puede levantar la gente, se puede levantar el diablo, se puede levantar los demonios, hasta el mismo infierno se puede levantar, pero nadie podrá contra ti, porque aquel que te llamó es santo, y Él te dice que el ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que lo temen y los defiende. Aleluya. Ese es Dios. Él es tu Padre. Él venció y tú eres más que vencedor. Aleluya. Nunca te creas que eres cualquier cosa. Nunca te creas que eres un cristianito cualquiera. No. Porque la Biblia me enseña que la oración del justo puede mucho. Del justo, del que sabe agradarle a Dios, del que sabe vivir en obediencia, del que sabe rendir su corazón a Dios en santidad. Y cuando ese hombre, esa mujer ora,
que el infierno tiembla y el cielo se le hace violencia. ¿Por qué? Porque es justo. Tú no eres cualquier persona. No eres cualquier persona. Tú eres importante para Dios. Cuando tú entiendes tu propósito, tú entiendes que no importa cuántos sean los que se levanten contra ti, a tu diestra o a tu siniestra. No temerá, dijo David, mi corazón, porque yo sé que Jehová está conmigo. Amén. Podrán amenazarte, podrán decirte todo lo que quieran. Pero déjame decirte que Dios tiene un plan con tu vida. Y estoy aquí para decirte que tienes un propósito en Dios. Y que lo que has detenido la obra de Dios en tu vida, Dios ahora comienza a trabajar contigo. Si tenga que quitarte todo lo que te ha dado el mundo, lo tendrás que hacer Dios para enseñarte que Dios es más grande que lo que este mundo te puede dar. Amén. Él es el que salvará tu vida y tus generaciones. Porque Él viene a buscar un pueblo que le ame. Y es aquí donde Dios comienza a obrar. Dice la palabra en el libro de Isaías. Isaías 46. Ve conmigo a la escritura, por favor. Y quiero que puedas comprender lo que la palabra del Señor dice en Isaías 46, verso 8 al 10. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 8 al 10. Te dice, escucha bien, que aquel que empezó la buena obra en ti lo va a perfeccionar. Con tu permiso o sin tu permiso. ¿Y sabes por qué? Porque Él te predestinó, te escogió antes desde el vientre de tu madre, te conoció. Y te dijo, sierva mía eres tú, siervo mío eres tú. Que no comprendiste lo que Dios quería, pero Él vendrá a darte sabiduría, entendimiento para que tú hagas las cosas que Él quiere que tú lo hagas. Dios está ahora diciéndote esta verdad para que puedas comprender. Por eso Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra lo irá perfeccionando. ¿Sabes? No has entendido lo que Dios estaba haciendo. Él te está llamando más oración, Él te está llamando más santidad, Él te está llamando más integridad, Él te está llamando a mayor entrega de tu vida. Él te está llamando, Él te está diciendo con cada problema que está pasando, vive para mí, ríndete para mí, porque yo tengo todo lo que tú anhelas, yo tengo todo lo que tú deseas. Solo conságrate para mí y pondrás a tus enemigos bajo las plantas de tus pies. Amén. Gloria a Dios. Pero si no te rindes, si no te consagras, si no entiendes lo que Dios quiere hacer contigo y la razón y la causa por la cual Dios te escogió y te hizo ser parte de su iglesia, entonces estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu tiempo. No te asombre la forma como muchas veces Dios puede obrar. Si Dios comenzó a cambiar tu vida, tu familia y tu ministerio, es porque ya los términos fueron acabados, las obras acabadas en la mente de Dios. Si Dios ha comenzado a hacer algo en tu vida, en tu familia y a donde tú vas, es porque Dios tiene un plan contigo. Y ello lo acabó, ahora lo está ejecutando. Porque lo hemos leído nosotros en Filipenses, que el que empezó la buena obra lo irá perfeccionando. Sabes, a veces no queremos reconocer las cosas malas que nos pasan. A veces no queremos reconocer, aceptar que Dios está involucrado en todas las etapas de nuestra vida. A veces no queremos aceptar que Dios te está llamando y que Dios te está jalando de la oreja y que te está diciendo, sal de ahí. Sal de esa inmundicia, sal de esa vida, sal de esa forma de vivir, sal de ese modo de pensar. Y no queremos reconocer que Dios, quien con su amor y su santidad y su celo por santidad, te está jalando la oreja, porque dice la palabra, Dios quien ama corrige. Amén. Porque si no lo hiciera fueran bastardos. Me puedes decir, no, que no haces nada malo, que estás en el mundo. Dios no te cogió para el mundo. Dios te cogió para que seas santo y para que le sirvas.
Y no importa dónde te vayas, quién podrá escapar, dijo el salmista. Si me fuera aún al fondo del mar, ahí estás tú. Si me fuera aún escondido debajo de la tierra, estás tú. Aún si me fuera al fondo de la tierra, ahí estás tú. ¿Alguien podrá escapar del plan de Dios? Dios te dijo, mío eres. Yo te escogí antes de la fundación del mundo. Vete donde quieras, que de ahí te traerá. De ahí te traerá. Con lazo de misericordia te traerá. Pero recuérdalo, que empezó la buena obra en ti, lo irá perfeccionando. Y eso implica que Dios dejará el 99 y te irá a buscar. Y cuando te encuentre, sabrás que nunca te dejó de amar. Aunque los hombres te desprecien, Él no dejó de amarte. Amén. A veces no comprendemos la grandeza del amor de Dios. Muchos piensan que Jesús murió hace 2000 años. Y muchos olvidan que Jesús fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. El hecho es que Dios ya ha empezado la obra en nosotros. Y esta es una señal de que Él en su mente ya terminó la obra. Ahora la está ejecutando. Y por eso que repito y marco este punto, porque considero que aquí está lo que va a hacer que rompa todas aquellas cosas que han estado deteniéndote a que seas lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué no te iba bien en la familia? ¿Por qué no te iba bien en el trabajo? ¿Por qué tu salud está así? ¿Por qué la economía ha bajado? Porque Dios te está diciendo, ya es hora de que vengas a buscarme. Ya es hora que te consagres para mí. Ya es hora que entiendas que yo soy el que bendice a su pueblo. Yo soy el que guarda a sus hijos del lobo, del cazador, del destructor, del desechador, del devorador. Ya es hora que entiendas que yo soy el que da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Ya es hora que entiendas que sin mí nada puedes hacer. Amén. Ya es hora, y Dios dice que el que empezó la buena obra lo irá perfeccionando. Oh, sí, déjame decirte que Él viene por ti. Amén. Él viene por ti. Él ya nos dio un propósito, que Él nos llevaría a cumplir ese propósito, y eso se va a cumplir con la obediencia. Déjame decirte algo importante, amados hermanos. Tu propósito no es cualquier cosa, ni tu llamado tampoco. ¿Sabes qué dice Jeremías? Jeremías capítulo 1, verso 45. ¿Sabes lo que dice Jeremías? Para que tengas una idea de lo que es un llamado de Dios. Y si esto no está pasando en tu vida, entonces está pasando que nunca tuviste un llamado. Nunca fuiste llamado por Dios. No importa lo que tú creas que hayas hecho por Dios. Nunca tuviste un llamado. Dice Jeremías 1:45, dice: Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. 1:4:5, gracias, se me pasó la raya. Así tiene razón, 1:4:5. ¿Sabes? Hay algo que puedo decirte esta hora. Para muchos de repente que todavía no han comprendido la forma como Dios trabaja. No han comprendido lo que Él quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque este es un llamado que solo Dios da. Esto no lo da nadie. Es un llamado que viene de parte de Dios. Dice la palabra en Hebreos 5:4: nadie toma para sí esta honra, sino a quien es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El llamado al ministerio no lo da hombre, no se hereda, esto no se pega por familia, no, esto no lo adquiere por estudiar en un instituto, no, aleluya, esto lo da Dios, porque Dios busca hombres conforme a su corazón. No, esto no tiene nada que ver con lo que puedas hacer para Dios, porque muchos pueden decir, es que yo predicaba, yo enseñaba. Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no tienes un llamado de Dios, Él no te va a respaldar. Él no va a usarte tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque no te escogió, no te llamó. A veces ignoramos lo que significa verdaderamente los tres tipos de llamados que Dios da al hombre. A veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con el hombre. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha escogido un llamado especial. Por eso Jeremías dice 29, dice esta verdad: por eso dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de resistirlo, pero no pude. No importa si quieres negarlo, el llamado. Si tu llamado es genuino,
habrá algo que te inquiete a volver a coger esa Biblia que dejaste. Si tu llamado es genuino, no importa cuánto los que están al lado te lo nieguen. Si tu llamado es genuino, no importa cuántos demonios se levanten contra ti, Dios levantará tu cabeza. Porque el llamado es irrevocable. Tanto los dones como los llamamientos son irrevocables. Dios te escogió. Jeremías 29 dice: había un fuego en mi corazón que no me dejaba, no podía resistirlo y no pude. Habrá algo que no te dejará dormir, habrá algo que no te dejará tranquilo. Será la razón por la que busques a Dios, ores a Dios, te santifique, vayas, predique. ¿Por qué? Porque cuando eres llamado no podrás dejar lo que haces, porque cuando lo haces te deleita, y cuando te deleita lo haces con pasión y con ternura. Y esa es una marca que Dios te llamó, te escogió para ser tu instrumento en sus manos. Jeremías dice: yo no podía, traté de callar, traté de olvidarme de los asuntos, pero dice: no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente que estaba metido hasta en mis huesos y no pude resistirlo y no pude. Los que somos llamados sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No necesitamos invitación de hombre, no necesitamos lo que nos digan. Sabemos que tenemos que permanecer en secreto 15, 20, 21, 40 días buscando su rostro. Los que somos llamados sabemos dónde está el poder que solo viene de lo alto. Los que somos llamados sabemos que Dios no merece cualquier cosa, sino merece lo mejor de mí. Que tenemos llamado, sabemos que lo amamos con pasión. Pero si no tienes un llamado, ¿qué te importa la palabra? ¿Qué te importa la oración? ¿Qué te importa lo demás? Lo harás como tú quieras, porque no tienes llamado. Por eso déjame decirte algo importante en esta hora. Jeremías describe este fuego metido dentro de sus huesos. No podía dormir, no podía acostarse, no podía dejar la palabra, no podía evangelizar, no podía dejar de hacer las cosas que él sabía que tenía que hacerlas. No podía callar, él tenía que decir la palabra aunque los demás no quieren escucharlo. Porque si hay alguien aquí en este mundo no quiere, son a los profetas. ¿Y sabes por qué? Porque ellos tendrán palabra de Dios para el pueblo y muchos de los religiosos no querrán escucharlo. ¿Y sabes por qué? Porque no es palabra de hombres, sino es palabra de Dios. Y el diablo sabe que cuando Dios habla, ellos tienen que largarse. ¿Cuánto entiendes tú el llamado de Dios? Porque déjame decirte que hay tres tipos de llamados. El llamado general es el llamado que todos nosotros tenemos. Es el llamado por el cual Dios te invita a que tú comiences a establecer lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuáles son? Evangelizar, interceder, dar, servir a Dios. Es el llamado que tenemos todos. Es el llamado general. Pero eso no quiere decir que ya tienes un llamado. No, señores. Esto es el primer nivel, nada más. No es un llamado específico, no. Es un llamado general que tenemos todos nosotros. Por eso dice Marcos, hablando de Marcos capítulo 15, dice: y dice por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Dios te da una invitación. El segundo llamado es un llamado especial, es un llamado donde Dios le da lo que es a este individuo, se le da la unción, la autoridad, las habilidades. ¿Para qué? Para que él pueda cumplir lo que Dios quiere que sea en su vida. Pero déjame decirte que este segundo llamado no se lo da cualquiera, porque si tú no eres fiel en lo primero, ¿cómo te dará lo tuyo? Si en lo poco no eres fiel, ¿cómo te dará lo tuyo? Si te cuesta orar, si te cuesta consagrarte a Dios, si te cuesta venir a la iglesia, ¿cómo te dará lo tuyo? No has entendido todavía lo que Dios quiere hacer. No has entendido cuál es la verdadera obra que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso cuando hablamos de este segundo llamado especial, es el llamado que Dios hace cuando Dios ya comienza a respaldar tu vida. Comienza a respaldar con la autoridad, comienza a respaldar con los dones. Y el tercer llamado es el llamado específico. Es aquí donde Dios ya te llama a servirle en una área específica. Es aquí donde ya comienzas a ¿qué? A darte cuenta que como fuiste fiel en el primer llamado y en el segundo, Dios ahora ya te da lo que es tuyo. El llamado específico, ministerio, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, ya sea lo que Dios en su amor te haya otorgado. Es aquí donde ya este llamado es claro, fuerte y evidente. Es aquí donde ya comienza a establecer ya
los propósitos del reino con magnitud sobre tu vida. Por eso dice la Escritura, Romanos capítulo 11, verso 13. Hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Que dice, honro mi ministerio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando tú sabes qué es lo que Dios te ha confiado, a ti no te va a costar buscar su presencia. A ti no te va a costar leer la palabra y pasarte horas y días metido en ella. No te va a costar, ¿sabes por qué? Porque ese es tu llamado. Oh, no necesitas que alguien te haga recordar que tengas que orar, que tengas que ayunar, que tengas que leer la palabra. No, señores, cuando ya tienes un llamado, hay un deleite en lo que hace. Hay una pasión, como dice Jeremías, es el fuego que te consume para hacer las cosas que verdaderamente sabes que cuando lo haces, te deleitas. Este es el llamado que Dios muchas veces está tratando de traer sobre tu vida, sobre tu corazón. ¿Para qué? Para que comiences a ser tú alguien que sea una bendición para el cuerpo de Cristo. Porque déjame decirte que los llamados de Dios son un regalo que Dios le dio a la iglesia. Los ministerios son un regalo que Dios le dio a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea edificada, para que sea creciendo, fortaleciéndose. Por eso Dios levanta 5 ministerios y aún hay muchos dones más que se complementan, pero que Dios va dando a la vida del hombre para que ellos puedan crecer, madurar y desarrollar. Pero tú puedes quedarte como estás. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que ser esa mano de Dios manifestada en la tierra. Dile que está a tu lado, tienes que ser la boca de Jehová en esta tierra. Dile. Tienes que ser la boca de Jehová en esta tierra. Porque este es un gran privilegio y una honra que Dios nos da, iglesia. Este es un gran privilegio y una honra que Dios pone en nuestras vidas. El que nosotros cumplamos su voluntad y sus propósitos. El que nosotros lo amemos y lo sirvamos con temor y con temblor. Por eso, qué importante es conocerla. Qué importante, si tú no sabías lo que Dios quería hacer contigo, déjame decirte que Él sigue queriendo obrar en tu vida. Pero Él te pide que tú te humilles delante de Él. Él pide que tú te arrepientas de lo que has estado haciendo equivocadamente. Porque tú has olvidado que le estás sirviendo a un Dios vivo, a un Dios santo, que sus ojos recorren la tierra mirando la vida de los justos y de los injustos. Él está mirando las cosas. ¿Con qué actitud lo haces tú para Él? ¿Con qué motivo estás sirviéndole a Él? ¿Con qué intenciones estás sirviéndole a Él? Sus ojos de Jehová están recorriendo la tierra y Él te dará el pago de tus obras. Él te dará el pago. Pero si has escuchado este mensaje, déjame decirte algo, iglesia. Que un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Amén. Yo quiero orar por ti. Yo sé que de repente no crean en ti. Yo recibí un ministerio que alguien no lo quiso, porque Dios me lo reveló. Yo cuando estaba siendo pastora, el pastorado a prueba, 2 años, había una pasión y hay esa pasión fuerte en mi corazón. Estudiar la palabra, dar la palabra, predicar la palabra. Me iba a los penales, a los hospitales, a los parques, a las calles a predicar. Me llevaba a esos jóvenes a las calles. Me los llevé al monte de oración, a las vigilias. Cuando en eso Dios me muestra una visión. Donde yo estaba en un tercer piso mirando una piscina muy grande, hermosa, blanca, agua limpia. Y un hombre iba con una canastilla, con un bebé adentro. Se acercaba a la orilla de la piscina y se agachaba a dejar al niño en la piscina para que se ahogue. Yo gritaba y decía, ¡no! Escuché la palabra del Señor, decía, ve, sálvalo, corrí con toda mi fuerza. Cuando en eso veo que la canastilla se hunde, yo meto mi mano y lo saco al bebé. Y lo cojo entre mis brazos. Y yo lloraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo amaron? Se cortó la visión y doblé rodillas y clamé. Y el Señor me dijo, hijo, yo te doy un ministerio que otros no quisieron. Lo aborrecieron. Este ministerio tiene poder, tiene autoridad, tiene unción. Es el ministerio que yo te doy a ti. Yo nunca
comprendí. Porque nunca me lo hizo. Pasaron los años. Me di cuenta que era muy fuerte el ministerio. Tenía 12 años en prueba. Duras pruebas. Me dijeron que yo me equivoqué. Que Dios nunca me llamó. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Grandes pruebas, grandes misterios. Me hizo comprender que conforme el peso del ministerio que me confió, así era mi prueba. Pero que no tengan miedo, que Él era mi cobertura y era mi escudo, que era mi padre, mi madre, que nunca me dejaría. Yo no quería nada más que eso. Y fue lo más hermoso que me pasó. Aunque los hombres nunca entendieron lo que Dios estaba haciendo conmigo. Pero ahora me gozo. ¿Por qué? Porque, como dijo el apóstol Pablo, Cristo en mí la esperanza de gloria. Si todavía Cristo está en el corazón de un hombre, el mundo tiene esperanza. El enfermo tiene esperanza. El endemoniado tiene esperanza. El afligido tiene esperanza. Porque para esto me ungió Dios. Para anunciar las buenas nuevas, para abrir las cárceles a aquellos que están prisioneros, para anunciar el año agradable del Señor, para sanar a los corazones quebrantados. Para eso me escogió Dios. Y aunque los religiosos no quieran, aunque los hombres no quieran, me basta su amor de Él. Y es suficiente para hacer lo que Él quiere. Por eso el Señor dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer contigo y cuánto es la magnitud de tu amor por Él, es lo que va a confiar algo grande. Pero yo puedo decir, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó así y se entregó por mí. Si no tenemos esa magnitud de amar a Dios, ¿cómo lo representaremos en esta tierra? ¿Con un evangelio pobre y débil? Pero déjame decirte, Él nunca se equivoca. Se pueden equivocar los hombres, pero Dios nunca se equivoca. Yo quiero orar por ti, porque de repente está pasando por lo que yo pasé hace muchos años. Nunca me comprendieron, ni mis propios pastores comprendieron. Pero alguien que nunca me dejó y comprendió cada etapa que yo pasé fue Dios. Mas yo te digo, levántate, toma el arado y no mires atrás. No mires atrás. No dejes que nadie te detenga en el plan que Dios tiene para ti. Que no te importe lo que diga la gente. No me digas que tu falta es grande. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Jehová. Amén. Levántate. Un día vas a dar cuenta a Dios como yo daré cuenta a Dios. No camines por caminar, camina dando lo mejor para Él. Porque Él merece todo de ti, porque Él lo dio todo
por ti. Vamos a orar. Padre, yo te alabo y yo te doy gracias. Gracias porque cada día afirmas y confirmas toda obra en el corazón de los hombres. Tu amor es más grande que yo, Señor. Como dice Jeremías, tu amor fue más fuerte que yo. Me sedujiste y ya no podía más. Señor, esta mañana me gozo por todas las cosas que tú haces en mi vida y por todas las cosas que seguirás haciendo. Sé que tú fuiste lo propio, lo desechado de los hombres, pero apreciado y valorado para ti, Padre. Bien decía el apóstol Pablo que los padecimientos que le faltó a Cristo los llevamos nosotros en nuestra carne. ¿Cuántas cosas más pasaremos? ¿Cuántas cosas más sucederán? Pero algo estoy seguro, que en este camino no estoy solo. Tú estás conmigo. Y yo te doy gracias porque sé que tú estás con muchos hombres y mujeres que van a escuchar este mensaje y van a saber, Señor, que tu fidelidad es para siempre. Y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te pido que los fortalezcas y levantes su vida. Que estas palabras de exhortación sean para guiar su corazón a afirmarse delante de ti. Porque tú mereces lo mejor de nosotros, Señor. Y yo te alabo y te doy gracias en el amor de Cristo por todo lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén.